Vamos a abrir en esta tarde las Escrituras y nos vamos a ir al libro de Esther. Libro de Esther, Antiguo Testamento, libro de Esther. En esta tarde vamos a considerar esta palabra que lleva por título El rey que no sabía que era un peón. Vamos a hacer la lectura de los 12 versículos primeros. 12 versículos primeros, 1 al 12 de este capítulo 1. Aconteció en los días de Asuero, el rey que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. 3 meses de banquete. Dice el versículo 5: y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley: que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciere o hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El 7º día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a Meumán, Bizta, Arbona, Bizta, Abagta, Cetar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Sabemos que este hecho trajo como consecuencia que la reina perdiera el trono, fue desechada. Bueno, vivimos en un mundo que está fascinado por el poder, el lujo, la apariencia, y las personas admiran a quienes poseen riquezas,
a quienes tienen influencia y reconocimiento. Las redes sociales, la política, el entretenimiento y aún muchas veces la religión han convertido la imagen y el éxito en ídolos modernos. El corazón humano sigue creyendo que la grandeza exterior puede llenar el vacío interior. Precisamente en este contexto, el libro de Esther abre sus páginas mostrándonos uno de los imperios más poderosos de la antigüedad. El rey Asuero gobierna sobre 127 provincias. Esto fue el siglo V antes de Cristo. Posee riquezas, inimaginables riquezas. Posee autoridad absoluta. Posee un palacio lleno de esplendor. O sea que humanamente hablando, tiene todo lo que un hombre podría desear. Sin embargo, detrás de toda aquella magnificencia se esconde un corazón vacío, un corazón inestable, un corazón dominado por el pecado. Y allí encontramos una de las grandes lecciones de este capítulo. El esplendor humano jamás puede reemplazar la gloria de Dios. Ahora, lo más sorprendente del libro de Esther es que el nombre de Dios no aparece mencionado ni una sola vez. Allí no hay milagros, allí no hay profetas, allí no hay revelaciones extraordinarias. Claro, a simple vista pareciera una historia política, más dentro de un imperio pagano. Pero cuando observamos cuidadosamente, descubrimos que Dios está obrando de forma silenciosa detrás de cada acontecimiento. Cada banquete, cada decisión, cada conversación y aún cada pecado humano está siendo utilizado soberanamente por Dios para cumplir sus propósitos eternos. Lo que parece una simple crisis en el palacio persa será en realidad el comienzo de la preservación del pueblo del pacto, o sea, del pueblo de Dios. Matthew Henry, el puritano, dijo: aunque el nombre de Dios no se lea en Esther, su providencia resplandece en cada página. Y eso es precisamente lo que veremos en este capítulo. Mientras los hombres celebran su propia gloria, Dios está gobernando desde el cielo. Mientras Asuero piensa que él controla el imperio, en realidad es Dios quien dirige la historia. Mientras el pecado parece dominar la escena, la providencia divina está preparando ya la salvación de su pueblo. Este pasaje nos confronta profundamente porque también nosotros vivimos muchas veces impresionados. Nos impresiona el poder humano. Muchas veces desalentados por el caos del mundo. Pero Esther 1 nos recuerda una verdad eterna. ¿Cuál es esta? Detrás de todos los tronos terrenales está el trono soberano de Dios. Por eso, al estudiar este pasaje, veremos tres grandes verdades. La primera que vamos a ver es que la vanidad del esplendor, vamos a ver la vanidad del esplendor humano. La segunda cosa que vamos a ver es la soberanía de Dios sobre la ira del pecador. Y en tercer lugar, veremos la providencia preparatoria de Dios para la salvación de su pueblo. Tres asuntos que se manifiestan en esta porción de las Escrituras.
Veamos en primer lugar la vanidad del esplendor humano. El Espíritu Santo dedica una considerable cantidad de versículos a describir la magnificencia externa de ese rey o ese reino persa. A primera vista pareciera una narración excesivamente detallada. Columnas de mármol, cortinas de lino, copas de oro diferentes unas de otras, vino abundante, riquezas desbordantes por todos lados. Pero Dios no desperdicia palabras en ninguna manera. Todo esto tiene un propósito espiritual. El Señor está mostrando cómo el corazón humano caído intenta construir gloria, pero sin Dios. Asuero representa la máxima expresión del poder humano. Tiene dominio político, tiene riquezas, abundantes riquezas materiales, tiene reconocimiento social, tiene autoridad militar. Sin embargo, a pesar de poseer todo eso, Asuero es un hombre incapaz de gobernarse a sí mismo. Ahí está la tragedia del pecado. El hombre puede conquistar naciones y aún así ser esclavo de sus propias pasiones. El puritano Barrow dijo que el corazón carnal nunca está satisfecho. Cuanto más posee, más vacío se encuentra. Y eso es exactamente lo que observamos en Asuero. El banquete de 180 días nace de contentamiento, no nace, del contentamiento, sino de una necesidad desesperada de impresionar, de afirmar, de hacer reconocer la grandeza de su reino delante de otros. La vanidad siempre necesita espectadores. Asuero lo necesitaba. El orgullo no se limita solo o alimenta solo de posesiones, se alimenta de admiración. Esto es lo que buscaba. Por eso el rey exhibe las riquezas de la gloria de su reino. No le basta con tener poder. Necesita que todos lo contemplen, que todos lo admiren y consideren. El rey Asuero estaba con toda su pompa reclamando para sí atributos que le pertenecen única y exclusivamente a Dios. Él está reclamando gloria. Y dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. La gloria le pertenece a Dios, pero él busca gloria humana. Pero más adelante también, o mejor dicho, en Crónicas, Primera de Crónicas 29:11, podemos leer: tuya es la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor. O sea, él busca tal cosa, busca la atracción de los hombres, la valoración, busca el ser admirado. Y esta es una radiografía espiritual del corazón humano que vive apartado de Dios. ¿Recuerdan Babel, la torre? El hombre ha intentado exaltarse a sí mismo, ponerse en el punto más alto. Ustedes recuerdan las palabras de aquella gente que se esforzaron por construir una torre que llegara al cielo. Sus palabras fueron: hagámonos un nombre. O sea, que conste, que quede patente y grabado la capacidad, fortaleza, sabiduría, inteligencia, la gloria nuestra. El pecado siempre busca reemplazar la gloria de Dios por la gloria del hombre. Hagámonos un nombre, dijeron. Debemos notar también el ambiente moral del banquete. El texto enfatiza la abundancia de vino y la libertad para beber. No sé si se dieron cuenta.
que bebieran lo que quisieran, sin restricciones. El rey crea un contexto donde las pasiones gobiernan. Cuando el hombre rechaza el temor de Dios, inevitablemente termina dominado por esos apetitos suyos. Por otro lado, la escena de Vasti, la reina, es profundamente reveladora. Asuero quiere exhibir la belleza, la hermosura de la reina. Quiere poner delante de los ojos de los hombres embriagados tal cosa. El orgullo siempre termina degradando a otro para exaltarse a sí mismo. Quería degradar a su esposa para exaltarse. Miren lo hermosa que es mi mujer, admírenla, gócense mirándola. El pecado nunca permanece aislado, afecta a quienes nos rodean. Así es el pecado. Y aquí vemos otra característica del esplendor humano: su fragilidad. Fragilidad. Todo el ambiente cambia en un instante cuando Vasti se niega a obedecer. El rey, que parecía invencible, queda humillado de forma pública. Delante de todos recibe un no como respuesta. Bastó una negativa para entonces revelar la debilidad de este rey, de todo su sistema. Watson decía: las coronas terrenales tienen espinas escondidas. Asuero tiene un imperio inmenso, ¿verdad? Pero no tiene paz interior. Tiene autoridad política, pero no dominio propio. Tiene lujo externo, pero pobreza espiritual. ¿Cómo reaccionó este hombre a la negativa? La Escritura constantemente advierte sobre la naturaleza pasajera de la gloria humana. Isaías 46:8 declara: toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo, ¿verdad? La hierba se seca y la flor se marchita. El esplendor del mundo parece impresionante, es verdad, impresiona, pero lo hace por un momento. Pero pronto se marchita, como la flor. Y esto confronta directamente a nuestra generación, porque vivimos en una cultura que está obsesionada con la imagen, está obsesionada con la fama, con el reconocimiento. Muchos buscan construir pequeños reinos personales, éxito profesional, influencia social, prestigio ministerial o prosperidad económica. Pero aquí en Esther nos recuerda que toda gloria humana separada de Dios termina vacía. Esta es la realidad que el hombre constantemente constata, pero aún sigue empeñado en buscar, porque cree que hay más, y todo conduce al mismo punto, al vacío. Incluso en contextos cristianos existe el peligro de buscar reconocimiento más que fidelidad a la palabra. Y podemos convertir el ministerio en una plataforma para el orgullo, para el ego. Podemos desear más ser admirados que ser santos. El contraste implícito en este capítulo apunta finalmente hacia Cristo. Asuero usa su poder para exaltarse. Cristo dejó su gloria para servir. Asuero humilla a otros para exhibirse. Cristo se humilló para salvar pecadores. Un tremendo contraste entre Cristo y este rey Asuero. Filipenses 2 nos recuerda o nos muestra al verdadero rey, quien dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Allí encontramos la diferencia entre la gloria
humana y la gloria divina. La gloria humana busca ser servida. La gloria de Cristo sirve. La gloria humana existe o exige admiración. Cristo produce adoración. La gloria humana desaparece, pero la gloria de Cristo permanece de forma eterna. Esta es precisamente la vanidad del esplendor humano. Pero pasemos ahora en segundo lugar. Veamos ahora la soberanía de Dios sobre la ira del pecador. La ira de Asuero ocupa el centro de este capítulo. En el versículo 12 dice que se encendió en ira. Asuero, ante la negativa de su esposa, se enciende en ira. La expresión sugiere como una explosión emocional intensa. No podía disimular. Su rostro, sus ojos, su actitud, la actitud de su cuerpo, expresa una intensidad emocional terrible, una explosión. El hombre que parecía tan refinado y poderoso queda dominado por sus emociones pecaminosas. Y esto nos revela nuevamente la esclavitud del corazón natural del hombre. El pecado no solo afecta a lo que hacemos, afecta a nuestras emociones, afecta a nuestros pensamientos y afecta nuestras reacciones. El pecado no se queda al margen, efectúa, produce, alcanza nuestras emociones, pensamientos y reacciones. La ira del rey nace de un orgullo herido. Vasti ha desafiado públicamente su autoridad. ¿De verdad que sí? Fue un desafío. Ahí delante de sus invitados, ella expresó claramente tal cosa. El monarca absoluto ha sido contradicho. Pues no voy. Y su reacción expone el verdadero estado de su corazón. Decía John Flavel, el puritano, nada revela más rápidamente el carácter de un hombre que la forma en que responde cuando su voluntad es contradicha. Yo no sé si les recuerda a alguno de ustedes. ¿Sí? Cuando somos contradichos, eso sí, verdad que nos duele. Asuero responde con furia porque él idolatra su propia autoridad. Cuando el yo ocupa el trono del corazón, cualquier oposición resulta intolerable. No lo soporto, no lo aguanto. Sin embargo, aquí debemos mirar hacia arriba y mirar a la doctrina, esa gloriosa doctrina de la soberanía divina. Aunque el rey actúa pecaminosamente, porque es el rey que manifiesta tal cosa, Dios continúa gobernando absolutamente cada circunstancia en ese reino. Esto es fundamental en la teología reformada. Dios no pierde el control del universo cuando los hombres pecan. Él sigue reinando, Él sigue llevando a cabo sus propósitos. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, nos dice Efesios 1:11. No algunas cosas, no dice algunas cosas, no las cosas buenas solamente, sino todas las cosas. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esto incluye las decisiones pecaminosas de reyes paganos. Incluso incluye tal cosa. Y nosotros debemos ser cuidadosos aquí. Dios no es el autor del pecado. Hay cosas que no encajamos, no entendemos totalmente, pero tenemos que ser cuidadosos. Hermano, cuando hay algo que no entendamos del proceder de Dios,
nosotros tendremos que echar mano de aquello que sí sabemos, que aquello que conocemos. Y sabemos que Dios es justo, es santo. Que no entendamos, no podemos atribuir a Dios algo que no se le debe atribuir. Dice la palabra en Santiago 1:13 que Dios no tienta a nadie. El pecado nace del corazón caído del hombre. Asuero, por lo tanto, es completamente responsable de su ira. Pero al mismo tiempo Dios gobierna soberanamente sobre esa ira para cumplir sus propósitos eternos. Tenemos el ejemplo supremo. Lo vemos en Hechos 2:23. Allí dice que Jesús fue entregado, escuchen, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Aunque fueron hombres malvados quienes fueron responsables de crucificar a Cristo, eso se llevó a cabo por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea que la mayor maldad de la historia, que fue la crucifixión de Cristo, ocurrió bajo el control soberano de Dios para producir la salvación. ¿Ven el alcance de esa determinación eterna de enviar a su Hijo a la cruz? Y lo mismo ocurre aquí, aunque en una escala menor, por supuesto. La ira del rey Asuero va a abrir el camino para que Esther llegue al trono. Hermano, la historia de Esther es enormemente alumbra en una cantidad enorme acerca de la providencia de Dios. Esa ira de Asuero es la que va a abrir el camino para que esa reina Vasti sea quitada y en su lugar Esther ocupe el trono. El Salmo 76:10 dice de esta forma magistral: ciertamente la ira del hombre te alabará. Un poco extraña estas palabras. Ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Es así? ¿Será así? Y seguirá siendo así. Nuestro pecado alabará a Dios. La ira humana nunca derrota los propósitos divinos. Dios la limita, Dios la dirige y finalmente la utiliza para su gloria. Eso es lo que Asuero estaba haciendo. Y esto debe producir enorme consuelo en nosotros como creyentes. Vivimos en un mundo lleno de decisiones injustas, con autoridades corruptas, con acciones pecaminosas. Muchas veces parece que el mal avanza y lo hace sin control. No hay control, pero el libro de Esther nos recuerda que detrás de todos los tronos humanos está el trono de Dios, gobernando con autoridad. ¿Recuerdan las palabras de Nabucodonosor? Aquel hombre, aquel rey que se volvió en su orgullo, hizo la estatua y pidió que todo el mundo tenía que inclinarse. ¿Cómo trató Dios a este rey? Lo hizo comer hierba, lo hizo un animal, allí, con pelo por todos lados y comiendo hierba, en medio del sereno de la noche. Cuando este rey habla lo que habla, lo habla por experiencia propia. Él dice que Dios hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano. O sea, Nabucodonosor reconoce que por encima de los hombres y su
acciones pecaminosas, Dios está haciendo lo que ha determinado hacer. Y no hay quien pueda oponerse. Los puritanos descansaban profundamente en esta verdad. Ellos hablaban frecuentemente de la dulce providencia de Dios, una forma de hablar bastante agradable al dirigirse a la providencia de Dios, la dulce providencia de Dios. No veían la soberanía divina como una doctrina fría, sino como una almohada para el alma cansada. O sea, ¿dónde reposar mejor que la soberanía de Dios? Aquel que hace todas las cosas según el designio, el propósito de su voluntad. Decía un puritano, la soberanía de Dios es aterradora para el rebelde, pero preciosa para el creyente. Porque si Dios no gobernara incluso sobre el pecado humano, no habría seguridad alguna para su pueblo. Esto es un consuelo para nosotros. Y miren que el pueblo de Dios ha sufrido, y mucho. Persecuciones, muertes, hogueras, leones. Ha sido terrible. Pero qué bendición tener clara esta verdad. La soberanía de Dios está sobre la ira del pecador, en este caso de Asuero. Pero veamos en tercer lugar, veamos la providencia preparatoria de Dios para la salvación de su pueblo. Cómo Dios lleva a cabo esa obra de forma providencial para salvar a su pueblo. Recordemos que el pueblo judío estaba en el exilio, estaba en aquel imperio, habían quedado allí, estaban esparcidos por ese enorme imperio. Pero iba a venir un acontecimiento que veremos más adelante, en que se iba a levantar alguien que iba a buscar la manera de que el pueblo se extinguiera, acabar con el pueblo judío. Uno de los aspectos más maravillosos de este capítulo es que Dios está preparando la liberación de su pueblo mucho antes de que el peligro aparezca. Mucho antes. La caída de Basti no parece, hablando humanamente, un acontecimiento relacionado con la redención de Israel, ni mucho menos. No lo pensaríamos. Parece simplemente una crisis doméstica en el palacio persa, pero en realidad es el primer paso del plan providencial de Dios para preservar a su pueblo del exterminio. Y aquí vemos la profundidad de la providencia divina. La providencia no es simplemente que Dios reaccione ante las circunstancias, no es que Dios improvise soluciones cuando surgen problemas, porque le coge de sorpresa, no. Dios prepara anticipadamente todas las cosas conforme a su decreto eterno, nada menos. Isaías 46:10 dice que Dios anuncia lo por venir desde el principio, antes de la existencia. Antes de que Amán aparezca, Dios ya está preparando a Esther. La reina es quitada, aparecerá Esther para ocupar su lugar. Antes de que exista la amenaza, Dios ya tiene preparada la respuesta a esa amenaza. Realmente es gloriosa esta realidad. Ahora, el creyente muchas veces solo ve fragmentos desconectados de su vida, pero Dios ve el cuadro completo. Muchas veces hemos explicado que nuestra vida, o lo que nosotros percibimos de lo que está aconteciendo,
Es como ese tapiz por detrás, un tapiz por detrás tiene hilos por aquí, hilos por allá, hilos por otro lado, de colores, aquí rojo, aquí azul, aquí negro, y no tiene orden ni concierto, hay hilos que cuelgan y uno no ve sino algo que no entiende. Pero Dios ve la cara del tapiz, la que Él está llevando a cabo, la que Él ha determinado hacer, y tiene orden. Y se ve lo que Él quiere hacer. Y se ve claramente, pero nosotros no podemos ver tal cosa. José, por ejemplo, entendió años después de ser vendido por sus hermanos, ¿recuerdan? Él entendió lo que Dios estaba haciendo, pero lo entendió después. ¿Recuerdan cuando sus hermanos vinieron y él se declara a sus hermanos: yo soy José, el que ustedes vendieron? Eso fue terrible. José no podía aguantar el llanto, se tuvo que volver, esconder para llorar por la emoción de ver a sus hermanos allí, a los cuales amaba, a pesar de lo que habían hecho. Y él les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Ustedes pensaron, pero escúchame, Dios lo volvió para bien. Eso es providencia. La palabra providencia literalmente comunica la idea de ver de antemano. Dios ve antes, prepara antes y obra antes. Decía otro puritano: la providencia de Dios es como una rueda dentro de otra rueda, moviéndose perfectamente hacia los fines determinados del Señor. O sea que nada ocurre accidentalmente en la vida del creyente. Incluso las situaciones dolorosas son parte del diseño sabio de Dios. Tal vez Esther jamás imaginó, no se le pasó por la cabeza en ningún momento llegar al palacio y llegar allí por medio de una crisis real. Seguramente muchas circunstancias parecían confusas e inciertas, pero Dios estaba guiando cada detalle para llevarla a ese punto del trono. Muchas veces nosotros también interpretamos incorrectamente nuestras circunstancias presentes. Pensamos que ciertos cambios son pérdidas, cuando en realidad son preparación divina. Puede ser a lo mejor una puerta cerrada, una mudanza inesperada, una prueba difícil o una temporada de espera. Añadan ustedes lo que quieran. Puede parecer, pero es una preparación divina. Pero el creyente puede descansar, y siempre echamos manos a este famoso texto, hermoso texto. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Y no dice todas las cosas que son buenas, sino dice que Dios las hace obrar para bien de nosotros. Qué bueno es tener estas palabras que nos recuerdan que Dios está por nosotros, que el bien de Dios es para nosotros, a pesar de las circunstancias, la forma, la manera, los tiempos. La providencia divina no siempre es visible inmediatamente. En Esther pasarán varios capítulos antes de entender completamente por qué ocurrió la destitución de Vasti. ¿Por qué Vasti fue quitada del trono? Eso lo iba a entender más tarde. Así también en nuestra vida muchas veces comprendemos la obra de Dios solo mirando hacia atrás. Es verdad que cuando pasan los años, uno, por la luz de la palabra, el conocimiento de Dios y la relación con Dios, uno mira hacia atrás y uno ve los pasos que Dios dio en aquella situación que preparó, por la que te hizo pasar,
aquel tiempo turbulento, uno ve mirando hacia atrás y ve las huellas de Dios por nosotros. Puede ser, como dije, una puerta cerrada, una mudanza inesperada, una prueba difícil o una temporada de espera. Pero el creyente puede descansar en estas palabras de Dios. Pero aunque no podamos entender completamente sus caminos, porque no todos los caminos del Señor podemos comprenderlos, sí podemos confiar en su carácter. Lo que decía, yo no sé por qué. Yo no entiendo por qué este movimiento, por qué me quedé parado, por qué me vino este cáncer. Yo no sé por qué. Pero sí sé quién es el Dios que me ama. El mismo Dios que gobernó Persia, gobierna hoy cada detalle del universo. Las estrellas se sostienen en su lugar porque Dios las sostiene. Y todo acontecimiento que sucede en el universo sucede porque Dios lo ha establecido en la creación, en todas las cosas. El mismo Dios que preparó a Esther, preparó también nuestra salvación en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Lo entienden ustedes acaso? Nos queda largo algunos pensamientos, pero es así. Algunas aplicaciones prácticas, hermanos. Este pasaje nos enseña que el creyente debe guardarse del orgullo, de esa falsa gloria del mundo a la cual estamos bien expuestos cada día. Asuero representa al hombre que busca satisfacción en el poder, en el reconocimiento, en la riqueza, pero termina mostrando la pobreza de su corazón. El creyente debe recordar que toda la gloria humana es pasajera, caduca. Las riquezas se pierden, la fama desaparece, el éxito terrenal no puede dar verdadera paz. ¿Qué es lo que el hombre busca? Satisfacción plena, pero no. El apóstol Pedro, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Debemos examinarnos constantemente para no vivir buscando la aprobación de los hombres más que la gloria de Dios. Solamente Cristo merece ser exaltado. Tomemos el ejemplo de este rey Asuero. Guardemos nuestro corazón de esa gloria, de la búsqueda de todas aquellas cosas que solo le pertenecen a Cristo. Además, este capítulo nos llama a descansar en la soberanía de Dios, aún en medio de circunstancias difíciles. Aunque en Esther vemos orgullo, ira, decisiones injustas, Dios sigue gobernando cada detalle que allí está ocurriendo. Muchas veces nosotros tampoco entendemos lo que ocurre en nuestra vida, pero nosotros podemos confiar que el Señor nunca pierde el control. Nosotros lo perdemos con facilidad. El creyente puede descansar porque su vida está en manos de un Dios sabio y soberano. Pero también aprendemos a confiar en la providencia silenciosa de Dios. Aunque el hombre de Dios no aparece en este capítulo, no se ve por ningún lado, Él está obrando constantemente. Y lo mismo ocurre muchas veces en nuestra vida. No siempre vemos claramente su mano, pero Él sigue guiando nuestros pasos.
el puritano Flavel decía, algunas providencias se entienden mejor mirando hacia atrás, como decía antes, ¿no? Dios estaba preparando la salvación de su pueblo aún antes de que apareciera el peligro. Y muchas veces también está preparando cosas que hoy nosotros todavía no comprendemos. ¿Qué está haciendo el Señor? No lo entendemos. Lo entenderemos, menos mal. Finalmente este pasaje nos recuerda que nosotros debemos vivir con unas perspectivas eternas. O sea, nuestra mirada no puede estarse poniendo o anclada en este lugar. Hebreo nos dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. O sea, nuestra ciudadanía no es de aquí. Nuestra esperanza no está en este mundo, sino en Cristo y en su reino eterno. A veces no lo parece, porque estamos tan inmersos en la búsqueda y estamos tan apresados por compromiso y por cosas de aquí que nos roban el descanso, la confianza y la visión de que nuestro reino no es de aquí. Ahora este pasaje también habla al corazón del inconverso. Fíjense, Asuero tenía poder, riqueza, fama, pero como veremos a lo largo de este libro de Esther, Asuero seguía siendo un hombre vacío, un hombre dominado por el pecado, porque las Escrituras nos dejan claramente, nos dejan muy claro de que somos esclavos del pecado. Muchos buscan felicidad en el dinero, en el placer, en el éxito, pero solamente Dios puede dar verdadera paz al corazón. Las palabras de Jesús fueron, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es una paz falsa, temporal, caduca. Eso demuestra que nada de este mundo puede satisfacer verdaderamente el alma humana. Cuanto más tiene, más quiere, más insatisfacción, más demanda, más busca, más quiere. Bueno, muchos buscan felicidad en el dinero, placer, el éxito, pero solamente Dios puede dar esa paz en el corazón. Bueno, Dios sigue gobernando sobre todos los hombres. Asuero parecía poderoso, pero estaba bajo el control del soberano Dios. Así también todo ser humano dará cuenta delante del Señor. Porque, escuchen, la palabra de Dios es clara. Dios ha establecido para los hombres de que mueran una sola vez y después el juicio. Esa es la realidad que el hombre que no conoce a Cristo como su Salvador tiene que enfrentar. Esa es la realidad que no puede obviar ni tener en poco, porque estas palabras son palabras que vienen de arriba y tienen su peso y se cumplen. Para la familia cristiana, nosotros, la familia cristiana, debe recordar a la luz de este capítulo 1 de Esther, que un hogar no necesita o no se sostiene precisamente sobre una autoridad egoísta como la que vemos en Asuero, orgullo, apariencia externa, sino sobre el temor de Dios. Un hogar se sostiene sobre el temor de Dios. La humildad y el amor piadoso deben estar presentes. Asuero lo que hacía era gobernar un imperio, pero no sabía gobernar su propio espíritu. Y eso nos enseña que el liderazgo en el hogar no consiste en imponer autoridad, sino en reflejar el carácter de Cristo. De eso se trata. Los esposos están llamados a amar con humildad y las familias a vivir bajo el señorío de Dios y no bajo el orgullo humano.
Un hogar sin Dios puede tener apariencia de estabilidad, como que todo va viento en popa, pero tarde o temprano va a mostrar su fragilidad. ¿Por qué? Porque Dios no está guiando la nave. Pero la iglesia, también para la iglesia, este pasaje nos recuerda que Dios sigue gobernando de forma soberana, aún en medio de los tiempos inciertos. ¿Sabemos qué va a pasar? ¿Cómo vamos a estar dentro de? Muchas veces la iglesia observa el avance del mundo, observa la corrupción moral, las decisiones injustas de las autoridades, y puede uno llegar a sentirse desanimado. Pero Esther nos enseña que Dios continúa obrando silenciosamente con el propósito de preservar a su pueblo y cumplir sus propósitos eternos en su pueblo, sus amados. Por eso la iglesia debe vivir con confianza, con humildad, con fidelidad, sabiendo que Cristo sigue edificando a su pueblo y que ningún reino humano podrá detener los planes de Dios. Miramos el mundo y nos quedamos un poco inquietos. Rusia, ¿qué va a pasar? Israel, ¿qué va a pasar? Irán, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a estar? ¿La economía está arriba, abajo? La incertidumbre, la inseguridad está así por todos lados. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué les pasará a nuestros hijos en esta sociedad donde está? Con la influencia que estamos viendo que tiene Satanás, no lo sabemos. Descansemos en aquello que conocemos, que hemos experimentado en otras ocasiones, porque el mismo Dios que trató con nosotros y nos amó y nos dio lo que era necesario en el momento adecuado y nunca llegó tarde, será con nosotros y nos dará lo que necesitemos para enfrentar cualquier circunstancia. Que el Señor nos ayude. El Dios que gobierna todas las cosas según el designio de su voluntad está con nosotros. Oremos.